pero despertó la fe. Despertó fe en ellos. Entonces se convirtió aquella joven, se convirtió su mamá, se convirtió sus hermanos, se convirtieron los niños de esa casa. Y ahora que regresé, ahora que estuve predicando, ya se convirtió el papá. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo empezó con ese impacto. El Señor le dice, la transformación tiene un alcance poderoso. ¿Qué hace? ¿A dónde va? Y le dice el Señor, ve a tu casa, ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de qué, de ti misericordia. ¿Qué llega a contar usted a su casa? ¿Cómo estuvo el culto? Ay, qué aburrido, qué calor. ¿Ustedes creen que va a querer venir la gente aquí? ¿Cuántos dicen amén? Una anciana de 70 años se ganó a toda su familia para Cristo cuando llegaba y decía, el culto estuvo bendecido. ¡Qué predicación del pastor! ¡Wow! Mira, yo vengo gozosa. Y su hijo se despertó y dijo, yo quiero ir. ¿Qué es lo que dice mi mamá? Y empezó, la llevaba y le decía a su mamá, quédate, hijo. No. Y dejaba a la mamá, pero él se quedaba afuera y escuchaba el mensaje. Después metió el carrito y se quedaba en el carrito y escuchaba el mensaje. Después se sentó en la última banca y escuchaba el mensaje. Después estaba aquí y después se entregó a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el impacto. ¿Cuál es el testimonio de la transformación? La transformación tiene un poder inigualable. ¿Cuántos se han olvidado del día que Cristo les transformó? Eso es imborrable. Eso no se olvida jamás. El día que Cristo te transformó, el día que Cristo te sanó, el día que Cristo te libertó, ¿se puede olvidar? No se puede olvidar jamás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la respuesta de este hombre? El verso 20, ¿qué dice? Y se fue. ¿Y comenzó a qué? A publicar. Empezó a hablar de lo que Cristo le había hecho en él. El poder de la transformación se tiene que hablar. No hay otra cosa en nuestros labios, no hay otra cosa que decir, sino de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Aquel hombre va a publicar. ¿Qué publicar? ¿Será que es callado? Él empieza a dar testimonio. A Decápolis, la palabra Decápolis era un conglomerado o un conjunto de 10 ciudades. Aquel hombre va a 10 ciudades a hablar de Cristo, a contar la historia. ¿Qué es lo que decía? Ahí está lo que andaba diciendo. ¿Qué es lo que predicó? Cuán grandes, ¿qué? Cosas había hecho Jesús. ¿Con quién? Con él. Y todos, ¿qué pasaba? Se maravillaban. Los que lo habían conocido. Oiga, hermanos, cuánto dolor había dejado ese hombre en su casa. Cuánta amargura, cuánta soledad, cuántas cosas duras, ¿verdad? Pero qué hermoso es ir cuando un hombre ha sido transformado por Cristo, ¿verdad? Cuando una mujer ha sido cambiada por Cristo, cuando un hijo ha sido transformado por el poder de Cristo, cuando una hija ha sido alcanzada por el poder de Cristo, no por el fanatismo de la religión, sino Cristo se ha manifestado poderosamente en ellos. Hermanos, eso es algo poderoso, eso es algo hermoso. Y uno puede contar su historia de cómo Cristo ha hecho grandes cosas. Él dice, y toda la gente decía, si es que yo lo conocí. Este fue el que me carrerió la otra vez y ahora iba bien vestidito, amable, saludando, estrechando la mano de la gente. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan de la cruzada, de la campaña con la hermana Juanita Murillo? Esa mujer, ¿verdad? Y poderosa en el evangelismo. Y todavía la hermana hace 2 años la vi, hermana, me admira. Fuerte la hermana todavía. Pero su testimonio poderoso, cuando dice que la escuché predicar y le tocó predicar, ella dice,
contaba su historia de transformación bajo el poder del Espíritu de Dios. Cuando andaba en la colonia, dice, de su casa, loca. Así le decían, la loca, porque sí estaba deschavetada, loca, perdidas. Ya habían llevado con el psiquiatra y todo, y ella no tenía el juicio cabal. Pero un día dice que una mujer ungida por Dios llegó a su casa y dijo: yo he venido a orar por una mujer que aquí está, una mujer de oración, una mujer que el Señor la había enviado. Y dice: y ese día Cristo transformó mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: y ahí en mi colonia fundé una iglesia. Y ahora cuando me veían antes los niños, dice, que me tiraban pedradas, miren lo que dice la hermana, dicen: ahí viene la loca, porque así estaba yo loca. Hoy dice: ahí viene la pastora, ahí viene la predicadora. Cristo transformó mi vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo cambió mi futuro, Cristo cambió el rumbo de mi vida. ¿Qué no hace Cristo, hermano? ¿Usted tiene la misma pasión por Cristo? ¿Cree que Cristo puede cambiar? Porque usted puede salir a publicar a todo mundo que Cristo te cambie, pero cambia mi vida, cambia mi hogar, cambia mi familia. Ahora, para que suceda ese cambio poderoso, tiene que haber una intervención sobrenatural. Escúcheme bien. Hermano, como dice, ya le hablé en inglés, le hablé en francés, en chachachá, ra, y no me entiende esta gente. Pues a veces nos hemos olvidado de Cristo. ¿Sabe qué, Señor? Encuéntralos, atraviésateles en el camino, así como Saulo de Tarso. Alguien dijo, y él dice: túmbalo del caballo. Y le dijo: ¿cuál caballo, hermano? Si no dice la Biblia que iba en el caballo. Pues no sé, iba en un animal, en que el animal que anda, dice, porque Dios lo tumbe. Dice: encuéntralo, Señor, sale al encuentro. Oiga, si hay alguien que es experto en tratar con nosotros, ¿saben quién es? Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es experto en tratar con nosotros y revelarse a nuestros corazones. Cristo es el mejor cirujano para cuando salva a una persona. A veces Cristo lo hace pasar por las aguas y por el fuego y no se quema. ¿Quién sabe cómo? Por ejemplo, yo recuerdo un testimonio de mi cuñado cuando lo iban a secuestrar. Él después me contaba, la bala, lo agarraron de frente, pues, y le tiraron los impactos de bala. La camioneta toda quedó impactada de bala. Y no sabe él cómo se libró. Solamente el Señor lo guardó. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero lo sorprendente, mire, cuando lo fui a ver, una bala le pasó por aquí, por el pantalón, le quemó el pantalón, pero lo más sorprendente, le quemó el calcetín. Y le pasó así, pero en la piel. Y me acordé de ese texto: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y dice: y ni la llama arderá en ti. ¿Sabe qué significa eso? Ni vas a oler a humo. Porque usted puede pasar por un lugar donde están quemando y que se contamina uno, fíjese. Cuando Dios tiene un plan con alguien, de verdad que nos sorprende. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios va a tratar con ellos. Dios va a hablar, porque Dios es experto transformando. No sé cómo, pero Dios sí lo puede hacer. Deje de perder el tiempo en la agonía, deje de perder el tiempo en el dolor. Entréguelo a Cristo, póngalo en las manos de Cristo. ¿Sabe que yo no lo puedo hacer, Señor? Ya he puesto candado, ya le he puesto la puerta negra con 3 candados y no puedo tampoco. Señor, no lo puedo hacer yo, pero tú sí lo puedes hacer. Como dice la palabra, diles quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, esta historia es fundamental para que tengamos fe, que si Cristo pudo con uno de 1000 demonios, dígale usted, ¿quién 1000 demonios eres tú que no te puede transformar Cristo? Si Cristo pudo con uno perdidísimo, Cristo puede con alguien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas vidas hemos visto transformadas por el poder de Cristo?
transformados, cambiados, impactados por el poder del Señor, obras poderosas, ¿verdad? Milagros, y dice uno, este no tiene remedio, pero cuando Cristo llega, sí cambia la historia. Cuando Cristo llega, yo recuerdo la vida, el testimonio del hermano Cándido González. Aquí cuando estaban en un culto, uno de nuestros diáconos, el hermano siempre venía borracho por la calle. Yo me acuerdo cuando niño, ahí venía el hermano Cándido González dando tumbo de lado a lado. Y un día se le ocurre entrar a ese templo, ¿verdad? Y los hijos vinieron a verlo porque los hijos lo estaban esperando ya. Aquí vivían más adelante ellos. Y los hijos estaban esperando porque la hermana, su esposa, Panchita, le decía a los chamacos, esténse pendientes, dice, porque tu papá debe venir dando tumbos. Y los niños salían, y yo recuerdo, conocí al hermano, y un día el hermano entra, y el hermano Cristino Oliva era nuestro diácono. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Cristino Oliva? Lo dicen amén. Y lo trajo, fíjense, el hermano Cándido entró, los niños de él se vinieron a espiar, ¿qué desbarajuste va a hacer mi papá en el templo? Dice. Ya era la hora de Dios para don Cándido González. ¿Cuántos dicen amén? Porque él, en vez de irse a su casa, se metió al templo. Pasó directo al altar. Recuerdo el hermano, esa es la historia, el hermano Cristino Oliva lo trajo al altar. El hermano aquel Cándido, borracho, porque venía borracho. Se hincó ahí en ese altar. Y ahí oraron por él. Pues ¿sabe qué? Cándido González salió transformado por el poder de Cristo. Nunca más volvió a tomar. Ahora nos traen el cuento, hermano, es que me arrepentí el domingo, pero ya me le eché el lunes. No, hermano, es que Cristo sí transforma, de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no piratea la salvación. Cristo es genuino. Cuando Cristo llega, limpia el corazón de un hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo escuchaba el testimonio de la hermana Miriam. Le preguntaba ayer sábado, ¿cómo fue que se convirtió? Y es interesante, mi esposa dice, ¿cómo me gusta escuchar esa historia? Y dice que pusieron la bocina, ¿no, hermana? Y escuchaba la bulla, la música que había, y se vinieron, ella y sus hermanos. Y desde ahí, desde ese día que entraron, nunca más salieron ya de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y después se convirtió su mamá, pero dice su papá no se convertía, pero después sí se convirtió el papá. ¿Cuántos alaban al Señor? Se fíjense lo que hace la obra de Cristo. Y no teníamos toda esa tecnología de ahorita, que luces y ¿qué más? Cámara y acción. Y todo lo espectacular. Pero estaba la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, el que tenga hambre, venga. El que tenga sed, venga y beba del agua. ¿Cuántos quieren que el Señor transforme sus corazones y sus hogares? ¿Sabe? Que quede una huella, así como en la vida de este hombre que se fue y empezó a publicar, a hablar del impacto que Cristo hizo en su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú sigues siendo el mismo.